Y un caso que llamaba poderosamente la atención y que cobraba estado público en horas de la mañana porque una persona, un transeúnte, logró fotografiar el momento previo a que dos adolescentes en Ciudad del Este se arrojaran del puente de la Amistad. Esto ocurrió esta mañana. En el lugar se encontraron las pertenencias de ambas adolescentes y esta esquela que al parecer da a entender que todo se trató de una cuestión pasional. Dos jovencitas de aproximadamente 16 años de edad se lanzaron desde el medio del puente de la Amistad en Ciudad del Este. Una de las menores dejó una esquela que denota que la decisión fue por motivos sentimentales. Las mochilas de ambas fueron halladas en el lugar y gracias a los cuadernos se pudo saber que eran de un colegio de Ciudad del Este y estaban en el 9º grado. Esta es la fotografía previa a que estas jóvenes hayan tomado la decisión. Aparentemente estaban conversando, ¿verdad? Eso se puede ver en la imagen. Obvio que sí. Ahora, la persona que pasaba atinó a tomar la fotografía porque quien se sienta en la baranda de un puente para conversar. Pero quizás, y leyendo muy por encima y muy a primera vista, el lenguaje corporal de una de ellas es de tratar de consolar a la otra. Sí. Podría entenderse a primera vista. Lógicamente expertos podrán decirnos mucho más que eso. Y es terrible que solamente una de ellas haya dejado una esquela, la otra nada, absolutamente nada, lo cual lleva a considerar otro tipo de preguntas. Las dos adolescentes serían de la localidad de Mingaguazú, están plenamente identificadas. La Armada a estas horas está realizando las tareas de búsqueda de los restos de las menores, solo que esto se complica porque el agua está crecida en esta zona del país también. Ahora estamos en una comunicación telefónica con un efectivo policial de la zona, el suboficial Acosta. Buenas tardes, suboficial, ¿cómo está? Buenas tardes a los televidentes de Red Guaraní. Queremos saber más acerca de este tema. En realidad se conoce muy poco, solamente se tiene una fotografía y algunas pistas de qué fue exactamente lo que ocurrió y lo que motivó a estas adolescentes a tomar la decisión. ¿Qué ustedes manejan desde allí, suboficial? Bueno, nosotros estamos con el ánimo de colaborar y cooperar con la gente de la Base Naval del Este, también con el Ministerio Público. En realidad es jurisdicción de la Base Naval del Este la que intervino en el lugar. Nosotros nos constituimos posteriormente y efectivamente más de lo que sabemos es que presumiblemente ocurrió este suicidio hoy a las 8:50 horas aproximadamente. Se tratarían de dos personas de sexo femenino, adolescentes. ¿Pudieron establecer algún contacto con los familiares? Porque tengo entendido que la madre había formulado una denuncia por la desaparición precisamente de su hija, ya que constató que no asistieron a clases. Efectivamente, el padre, los familiares de una de las víctimas ya se apersonó hasta el lugar, hasta la oficina de guardia de la Marina, ya fueron contactados con ellos también esa situación. Por la carta, obviamente se puede sacar la conclusión de que se trata de una cuestión emocional o de tinte pasional. ¿Qué se sabe con respecto a eso y qué pudieron aportar las personas cercanas a estas dos adolescentes? Bueno, prosiguen las investigaciones. Más datos nosotros no tenemos cuál sería el motivo fundamental. Obviamente que lo que se encontró fue estos cuadernos donde había escritos de índole, digamos, sentimental. En el cuaderno de una de las víctimas siguen la tarea a cargo del Ministerio Público de tratar de saber qué es lo que exactamente ocurrió. Bueno, obviamente uno no tiene el presupuesto de que alguien vaya a arrojarse del puente de la Amistad, pero nosotros en imágenes de archivo vemos constantemente que esto está custodiado. En el día de hoy no había efectivos policiales o militares en esa zona de amplio tráfico de personas y vehículos. En esa zona es jurisdicción exclusivamente de la Base Naval del Este, personal, gente de la Armada Paraguaya de la que se encarga de custodiar ese lugar. Oficial, ¿qué hay de las noticias de que el novio de una de estas jóvenes, quizás el que a quien estaba dirigida la carta, habría tratado también de arrojarse desde el puente? Se tiene esa información también que presumiblemente el novio de una de ellas, se acercó también hasta la zona del puente de la Amistad, donde intervino personal de la Marina y logró, digamos, sujetarle a este muchacho. Que aparentemente tenían también intenciones de dirigirse hasta el lugar para
para cometer el mismo hecho. Estamos hablando también de un joven adolescente. Sí, señor, de un menor de 17 años. Ahora, de una de ellas sí se sabe por lo que dejó escrito. ¿De la otra se tiene alguna pista, por lo menos, de cuál pudo haber sido el motivo para que tomara esta decisión? Ningún dato tenemos hasta al respecto. Ya con el transcurso de la investigación a cargo del Ministerio Público ya se va a deslindar ese tipo de informaciones. ¿Sabe el nombre del agente fiscal o la agente que está a cargo de esta investigación? La agente a cargo es la fiscal Fátima Burro, de la unidad fiscal de turno acá de Ciudad del Este. Oficial, cuando la madre hace la denuncia de la desaparición de su hija, ¿qué datos aporta a la policía cuando hizo la denuncia? ¿Qué comentó? Desaparición de menor. ¿Solo eso? Solo desaparición, sí. Y bueno, estamos hablando nuevamente de un mismo caso, que quizá no había muy buena comunicación con los padres, porque obviamente esto se trata de una falta de contención de las chicas allá. Quizás estamos entrando en cuestiones mucho más profundas. Vamos a tratar de establecer también un contacto con la fiscal Fátima Burro para ver si puede aportar otros datos. Gracias a suboficial por este contacto. Muy bien, a las órdenes. Ahí está el suboficial Acosta reportándonos y confirmando todos los datos que se manejan por de pronto con respecto a esta terrible decisión que tomaron estas dos adolescentes en la mañana de este miércoles en Ciudad del Este. También recargar un poco la falta de control, ¿verdad?, que hay en el Puente de la Amistad. Sería impensable que en un país serio del mundo se permitiera que dos personas estén en el borde de un puente conversando y que nadie se dé cuenta de eso. Hubo tiempo hasta de tomar una fotografía. Sí, imagínense. Eso es lo que la mayoría de la gente se está preguntando. Está bien, hay motivos pasionales, los adolescentes son volátiles, este tipo de cosas pueden llegar a peligrar, pero ¿cómo es que pudo suceder? ¿Y cómo es que pudieron sentarse en la valla sin ningún tipo de problemas? Alguien hasta tuvo tiempo de quitar una fotografía y finalmente poder arrojarse sin ningún tipo de control, por mucha jurisdicción de quien le corresponda. Pues normalmente, si ya fueron con la decisión, uno cree que no se tomarían demasiado tiempo para arrojarse del puente, pero por la foto al menos, no sabemos el tiempo que estuvieron. Al parecer estaban conversando, estaban afinando quizá la decisión que iban a tomar y posteriormente se arrojan. Y que hay el que ver el novio tiempo. trate de llegar inclusive a tratar de arrojarse nuevamente. Imaginamos que en este momento ya estará severamente vigilado, pero ya se han perdido 2 vidas de 2 jóvenes. Y no solamente eso, dentro de esto que es verdaderamente terrible, sino estamos hablando de una zona de mucha afluencia, no solamente de paso de personas, sino de vehículos, de mercaderías, donde no solamente se hacen controles de este tipo, o deberían hacerse, sino también se hacen controles de paso de estas mercaderías. Hay que recordar que del lado brasileño al menos, los refuerzos a los sistemas de control de ingreso de mercaderías son sumamente severos, y obviamente esto se dio a la mitad del puente, decían, y quizá no estaba nadie para controlar la seguridad en la zona. Al menos esa es la primera impresión que tenemos. Y si estuvo alguien, omitió el auxilio. Quedará a hablar con la fiscal y bueno, el testimonio de las familias, que dará a entender también del estado emocional de las pequeñas.